Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Les agradecemos infinitamente y gracias le damos también a Dios porque su misericordia es grande cada día, cada mañana. Su fidelidad también, y pues nosotros lo único que queremos es anunciar esa misericordia, esa fidelidad que hay en Dios, que diariamente nos la demuestra a través de sus bendiciones, de dejarnos vivir y sobre todo darnos su palabra, porque podemos tener todo, pero si no tuviéramos su palabra, estaríamos perdidos. Hay países enteros, regiones enteras del mundo donde es muy difícil echar mano de la palabra de Dios, países comunistas, socialistas y de otras filosofías que los hombres se han inventado para prohibir la palabra de Dios, religiones también y creencias que pues van en contra de la palabra de Dios, y la palabra de Dios está rotundamente prohibida, pero nosotros le damos gracias a Dios, y todo aquel que pues pueda participar y pueda echar mano de la palabra de Dios, pues somos bienaventurados, porque la palabra de Dios es la única que nos puede garantizar cómo conocer a Dios y cómo obtener salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a seguir estudiando en el capítulo 23 del libro de Proverbios. Vamos a estudiar algo que es muy importante, un problema que hay en el mundo desde hace mucho tiempo, siglos atrás, y que ha ido creciendo y creciendo cada vez más en la sociedad entera a través del mundo. Y pues queremos estar conscientes de este problema porque pues los seres humanos, en vez de alejarse y dominar esta situación negativa que existe en el mundo, pues cada día creo que se envuelve más en él. Hay más personas afectadas cada vez en el mundo por esta situación, y es en cuanto al alcoholismo. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, entonces aquí el escritor de este libro de Proverbios habla esto. La vez pasada, por ejemplo, y hablamos del verso 26, donde dice: Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Pero en el verso 29, entonces, vea lo que dice la palabra de Dios. Empieza haciendo preguntas aquí el escritor. Dice: ¿de quién son los ayes? ¿De quién son las tristezas? ¿De quién son las contiendas? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas de embalde o sin causa? ¿De quién los ojos amoratados o enrojecidos? De los que se demoran o se detienen mucho tiempo con el vino, de los que van en busca de la mezclanza de los vinos. Dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón preferirá perversidades, y serás como el que se acuesta en medio del mar y como el que se acuesta en lo alto del mastil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscarlo de nuevo. Entonces, como podemos ver, aquí estamos leyendo una escritura. El Señor en este capítulo es donde le habla al hijo, o el papá, el rey Salomón, o quien haya escrito este libro, habla a su hijo como Dios hablándonos a través de Salomón, y diciéndonos: hijo mío, dame tu corazón. Vea cómo le dice: hijo mío, dame tu corazón. O sea que aunque ya Dios nos reconozca como hijos, aún así Él quiere que le entreguemos nuestro corazón voluntariamente, porque muchas veces, aunque seamos hijos de papá y de mamá, pues nuestro corazón no está con nuestros padres, puede que esté alejado de ellos. Y a todas aquellas personas a quienes les debemos nuestro corazón, pues tiene que ser voluntariamente, y en este caso Dios también. Por eso una vez más repetimos que Dios puede hacer todo lo que Él quiera porque tiene poder, pero no debe. Y aquí el Señor por eso dice: hijo mío, dame. Pidiendo, el corazón no viene y lo toma a la fuerza el Señor. Él quiere que, así como Él nos ama voluntariamente, también quiere que nosotros lo amemos y lo respetemos voluntariamente, porque de otra forma, entonces ya el amor no es amor cuando es forzado. Y así como Él tiene misericordia de nosotros voluntariamente, es misericordia. De otra forma, si se viera obligado Dios a amarnos o a tener misericordia, ya no es misericordia. Cualquier cosa que sea obligada ya no es lo que parece. Y por eso el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón o ámame voluntariamente. Y entonces aquí, en este capítulo, entonces, el escritor le empieza a hablar a su hijo y le da muchos nos. Dice: no hagas aquí, no hagas allá, por ejemplo.
Voy a leer aquí unos de los santos nos que le dice. En el capítulo 23 le dice, capítulo 23, le dice, no muevas el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte y él defenderá su causa delante de ti. Dice, no hables al oído del necio, porque él desprecia la sabiduría de tus palabras. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán. Y así entonces empieza a hablarle de muchos nos, porque de este mundo así se trata. Los no son equivalentes a leyes o a límites, así como los que Dios estableció. Y una de las cosas que Dios, de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, cuando les dio las leyes a los sacerdotes especialmente, fue que no fueran a beber vino, ni se fueran a emborrachar, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo claramente, ¿por qué? Porque aquel que se entretiene mucho en el vino y que incluso se llega a ser adicto al vino, a la bebida alcohólica, dice que incluso empieza a ver cosas extrañas y que su corazón empieza a proferir, a maquinar cosas perversas. Y entonces vea cómo es la tentación del vino. Dice que rojea y entra por los ojos, porque los ojos empiezan a ver y empieza a sentir esa tentación, ese deseo de digerirlo. Pero es como una serpiente, dice, que muerde, como una víbora que pica. Y lo malo de este vicio, que puede haber otros vicios también, y hay otros vicios entre la humanidad, pero yo diría que es el más común y el que más daño ha hecho a través de todos los siglos a los seres humanos, hablando de vicios. Si empezamos desde el principio, vea, desde el diluvio para acá, donde la Biblia nos dice que relata la vida de los seres humanos, el primero que cayó en este error, en este pecado, se le puede decir que es pecado, porque pues nadie lo obligó, él solito lo buscó. Fue Noé. Después de que se atravesaron el diluvio y que salieron del arca, dice que plantó una viña, y obviamente la viña pues le dio uvas y las fermentó, y dice que se emborrachó a tal modo de que perdió el control Noé y se desnudó, y uno de sus hijos fue y lo vio desnudo. Y hay muchas versiones que se cuentan en cuanto a eso, de qué fue lo que pasó. Y una de ellas es que pues el muchacho se llenó de tentación y de perversidad, como cuando entra el vino que trastorna a una persona cuando lo digiere. Así dicen que su hijo fue y vio a Noé desnudo y le entraron pensamientos de morbosidad. Y entonces cuando despertó, el muchacho entonces fue y le habló a sus otros dos hermanos. Sus otros dos hermanos fueron mucho más precavidos, prudentes y sabios, y caminando hacia atrás, pues fue como taparon a su papá, y así no vieron la desnudez de su papá. Y el muchacho aquel, Cam, quien sí lo vio, le cayó una maldición a su descendencia, a Canaán. Y entonces todo comenzó, ¿por qué? Porque Noé plantó una viña, fermentó las uvas, hizo vino y se emborrachó y perdió el control. Son las consecuencias de aquel que se entretiene en el vino. ¿Y cuántos casos hay así? ¿Cuántos casos no han sucedido? Millones y millones de casos en el mundo hasta el día de hoy, así como el de Noé. Y a pesar de que se ven las consecuencias y los males que causa, mucha gente no deja de vivir este estilo de vida a tal forma, fíjese. Y ahorita vamos a ver por qué, hasta dónde afecta la situación. En este mundo, una tendencia que tenemos los seres humanos es hacer costumbre muchas de las cosas que practicamos. Y llega un momento que incluso ya no las vemos mal porque se convierten en eso, en una costumbre. Y algo que se convierte en una costumbre se convierte en parte de una cultura, de un país o del mundo entero. Y esta es una costumbre que a través de todo el mundo, desde hace siglos, está ahí presente y casi nadie hace nada al respecto. Se lleva vidas cada año, solamente aquí en Estados Unidos, según se sabe en este tiempo, solamente aquí se cree que mueren alrededor de 100,000 personas que tienen que ver con ingerir alcohol, con el vicio del alcohol. 100,000 personas, solamente las personas que lo beben.
aparte de todas las demás tragedias que causa de accidentes, de muchas otras cosas, de violencia doméstica, y violencia contra los niños y muchas otras cosas relacionadas con el descontrol que causa el alcohol. Ahora imagínense alrededor del mundo y se convierte en una costumbre, sobre todo, escuche, ¿cuándo dejamos que se convierta en una costumbre? ¿Cuándo trae ganancias lucrativas, dinero a los que producen aquello? Por ejemplo, también la costumbre de Halloween, que es una costumbre que realmente tiene sus raíces diabólicas. Es una costumbre en Estados Unidos porque deja mucho dinero también. Seguirla practicando, y todos aquellos que se benefician de eso no la van a querer dejar así nomás, cambiar, deshacerse de ella así nomás. Fue lo que pasó cuando el Señor llegó al templo en Jerusalén. Dice la palabra de Dios de que dentro del templo allí estaban vendiendo los animales para los sacrificios, estaban haciendo cambio de moneda, y él se molestó mucho y fue cuando les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y una cosa que el Señor batalló mucho y le reprochó mucho, aquella gente religiosa, escribas y fariseos, fueron sus tradiciones. En una ocasión, vamos a leer aquí entonces en el libro de Mateo, vea lo que el Señor le dice a esta gente. En el capítulo 15 y desde el verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando van a comer? Y él le respondió y les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su papá o de su mamá, que muere irremisiblemente. Pero ustedes lo han cambiado y dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ayudarte. Dice, ya no necesita honrar más a su padre o a su madre, y así ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. El Señor sigue diciendo más y les dice: hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. ¿Ve? Entonces aquí el Señor le reprocha duro a esta gente en cuanto a sus tradiciones, porque ellos, una de las tradiciones que tenían también era de lavarse las manos cuando comían, lo cual es bueno porque es higiénico, pero ellos le daban mucho más poder de lo que no tenía eso. Incluso llegaron a cambiar la palabra de Dios, porque aquí el Señor Jesucristo les está reprochando: ¿por qué ustedes se han atrevido? Vea lo que el Señor, y lo mismo nos dice hoy en día: ¿por qué ustedes se atreven a cambiar la palabra de Dios por tradiciones? Y en este caso la tradición de beber alcohol, vea, por lo menos en nuestro tiempo, y según la palabra de Dios desde por lo menos del tiempo del Señor Jesucristo, era una tradición en la cual, escuche, en bodas y en celebraciones, que si no hay vino, si no hay bebidas alcohólicas que destruyen, porque eso es lo que causa el alcoholismo y todo esto, destruyen. Ahora Dios hizo el vino, pero Él no hizo nada de lo que Él hizo para que nosotros abusemos de Él. Y hay unas cosas que incluso dependiendo de la situación de cada ser humano, ni siquiera es aconsejable beberla un poquito, ni mucho o nada. El apóstol San Pablo escribió a los Corintios y dijo: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y todo aquello que no nos conviene, sea alcohol, sean drogas, sea lo que sea, pues no hay que ni siquiera ingerirlo ni tocarlo. ¿Para qué nos metemos en problemas? Pero el ser humano piensa que siempre se va a salir con la suya. Y vea, ahí está Noé. Muchos casi siempre, y la mayoría incluso de predicadores y de maestros hablan del caso de Noé, pero solo le echan la tierra al hijo de él. Y que sí tuvo responsabilidad, no vamos a negar. Él tenía que haber actuado con más prudencia. Pero Noé no se queda sin responsabilidad. ¿Quién lo obligó a que plantara una viña y que fermentara las uvas y se emborrachara y perdiera el control? Así como hoy en día los papás constantemente le echan muchas veces la culpa solamente a los hijos o a alguien más. Solo ellos no son responsables de nada. Y en el alcoholismo es lo mismo. No, aquí cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Y Noé tuvo mucha responsabilidad allí, porque nadie le fue a decir que hiciera eso. Y lo hizo. Otro caso más adelante, los sacerdotes allá cuando ya Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Omni Finis, los hijos de Aarón, los nietos de Aarón. Dice que ofrecieron fuego extraño
¿Y por qué ofrecieron fuego extraño? Porque dice que estaban ebrios, borrachos cuando fueron a servir eso en el templo. Y a Dios no le gustó para nada eso, y desde ahí les dijo, de aquí para adelante no quiero que los sacerdotes beban sidra, ni vino, ni nada que tenga que ver con eso, para que sepan discernir, para que sepan ver la diferencia entre lo santo y lo profano. O sea que uno pierde el control. Si uno abusa del alcohol, uno pierde el control y uno ya no puede uno discernir qué es verdad, qué es mentira. Ahí el proverbista enseña y dice, tus ojos van a empezar a ver cosas extrañas y tu corazón va a empezar a maquinar cosas perversas, dice. Y así podemos seguir avanzando más. En nuestro tiempo es un problema serio, muy serio esto del alcoholismo. En Estados Unidos hay alcohólicos anónimos, lugares de alcohólicos anónimos por todas las ciudades, por todas partes, y mucha gente está atrapada en ese problema serio. Ahí entonces el escritor de Hebreos, por eso le dice a su hijo, hijo mío, dame tu corazón voluntariamente. ¿Para qué? Para llenarlo de satisfacción, de paz, de gozo. Porque cuando uno tiene paz y gozo de parte de Dios, uno ya no tiene necesidad de andar metiéndose cosas que no son beneficiosas, sea lo que sea. La paz de Dios, y de verdad la paz de Dios está en la persona, y eso hay que experimentarlo para entender qué es. No hay necesidad, porque la paz de Dios, el gozo del Señor basta y sobra. No hay necesidad de andarnos metiendo cosas que no, ni drogas, ni alcohol, ni haciendo cosas indebidas, porque eso es lo que necesitamos. Vea que cuando el Señor Jesucristo resucita, lo primero que le dice a los apóstoles, paz a ustedes. Y los que no estaban ahí presentes, cuando Él se aparece, les vuelve a decir, paz a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que más necesitamos. Él, ¿por qué no vino y les dijo, aquí tienen una bolsa de dinero, muchachos? Aquí tienen las escrituras de propiedades. No, Él dijo, paz a ustedes, porque de qué sirve que les dé lo demás si están en guerra en sus corazones llenos de miedos, de temores y de desesperación. Entonces, pues vamos a seguir viendo aquí qué más dice la palabra de Dios, pero tenemos que tener bien presente. Y, por ejemplo, podemos hablar del caso del mismo Señor Jesucristo. Dice que el primer milagro que hizo, y mucha gente, pues incluso no conoce de Biblia, pero este verso bien que lo conocen, esto que el Señor hizo cuando fue a las bodas de Caná. Ahora, Caná, vea, Caná era una región, o Canaán era una región donde toda la tierra prometida, donde actualmente es el pueblo de Israel, y toda esa área grande, es lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda la descendencia de los israelitas, que se las iba a entregar, y toda esa tierra estaba llena de la tierra de Canaán, pues de gente que no conocía a Dios. Ahora ese Canaán, acuérdense que era el descendiente de Noé, a quien le cayó la maldición cuando Noé se emborrachó. Y ellos fueron y poblaron esa área, y era una sociedad pues que no conocía a Dios, y estaban llenos de maldad. Y una de las cosas por las que se caracterizaban ellos era exactamente por eso, por la perversión sexual. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, desháganse de toda esta gente, porque todas estas cosas que yo les estoy diciendo que no practiquen, el incesto, el meterse con animales y toda perversión sexual y de toda idolatría y todo eso, ellos lo practican. Así que si ustedes no se deshacen de ellos, van a ser como espinas en sus ojos y en sus costados. Y hasta la fecha, entonces vino el Señor Jesucristo, y todavía había gente de esa allí. Tal vez ya no eran exactamente igual como cuando los conquistaron, pero todavía había mucha gente mala y perversa que no conocía a Dios. Y ellos van a esta boda. El Señor Jesucristo dice que su mamá y él fueron invitados, sus hermanos fueron invitados a esa boda, y fue cuando hizo el primer milagro, cuando dice que se les acabó el buen vino. Y entonces vea lo que dice. Vienen con Jesús y su madre le dice, María le dice, mira, ya se les acabó el vino, porque ella sabía pues que el Señor podía tener la capacidad de hacer un milagro. Y el Señor le contesta, el Señor no le contesta, mira mujer, pues ahorita rápido voy y les hago vino o hago algo al respecto. Pero la palabra que el Señor le responde a María, le dice, mujer, ¿a ti qué nos importa? ¿A ti y a mí qué nos importa eso? Es una respuesta que no es muy adecuada, como diciendo el Señor, en mi opinión personal, porque mucha gente dice otras cosas, pero yo creo que el Señor realmente, sabiendo los problemas que causa el alcoholismo, el abusar del vino, y que los seres humanos desde entonces o antes, todavía desde esa fecha para atrás,
lo usan como una costumbre que no pueden dejar, que si no celebran con vino y se ahogan la mayoría de gente, diría yo. Porque mucha gente dice, no, pues no es malo tomar vino, y que no es malo tomarse una copa o una cerveza, pero yo veo que casi nadie hace eso. La gente abusa, casi nadie hace eso. La mayoría de gente, si no, entonces, ¿cómo hay 100,000 personas cada año en Estados Unidos muriéndose, aparte del resto del mundo, y aparte de las demás tragedias que causa el alcoholismo? Pero lo que pasa es que la mayoría de seres humanos pues no tienen dominio propio, y así como abusan de otras cosas también del alcoholismo. Entonces yo creo que el Señor realmente le estaba diciendo a María, ¿acaso no pueden celebrar algo sin tomar vino ustedes? Porque vea, como seres humanos, si hacemos una celebración y si no hay vino y creemos que si no hay vino, entonces esa celebración no sirve, entonces algo muy malo está con nosotros. Porque es imposible. Entonces vea, si celebran un cumpleaños a una persona y tiene que haber bebidas alcohólicas, de las cuales la mayoría de la gente abusa, como sabemos todos. Y si no hay bebidas alcohólicas, entonces esa celebración no sirve. Entonces allí es mentira que se está celebrando el cumpleaños de la persona. Lo que se está realmente celebrando es el alcoholismo. El dios alcohol, el dios del vino. Dionisio era el dios del vino y de la borrachera en Grecia. Y Grecia conquistó al mundo con su cultura. Y parte de eso es la borrachera, el alcoholismo, el abusar del vino. Porque si el vino pasa a ser entonces la prioridad en una celebración, ya no es la persona, ya no es la boda, ya no es el cumpleaños. Es el dios, el demonio del vino que mata y destruye hasta familias enteras cada año. Por eso el Señor, yo creo que eso es lo que le quiso decir. ¿Por qué no celebran la fiesta o algo sin estar abusando del vino? Porque vea, dice que ya se habían acabado el vino que habían comprado. Ya estaban bastante entraditos ahí. Y el Señor viene y les hace otras para que el Señor, como siendo misericordioso y estando bajo la ley todavía, pues ahí les hizo el vino, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la maestresela, el que probaba el vino? Dice, toda persona, dice, primero sirve el vino bueno, dice, y después el malo lo deja para el último. Es una tradición de darles primero el vino nuevo, que se emborrachen, dice, porque ya cuando están bien borrachos, bien entrados, dice, ya el vino malo, pues ya ni le dan importancia, ya es lo que quieren estar tomando ahí. Tradiciones. Y el Señor les reprocha a esa gente de Israel, a los escribas y fariseos, ¿por qué ustedes han cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones? Porque allá, acuérdese, el Señor le dijo a Moisés, hazles una ley a los sacerdotes que no quiero que se emborrachen, no quiero que beban vino, ni sidra, ni nada que los saque de control para que puedan discernir entre lo santo y lo profano. Y entonces, escuche, esa ley era para los sacerdotes, pero ¿acaso el vino le afecta solamente a los sacerdotes? ¿Acaso la borrachera le afecta solamente al cura o al pastor o al obispo? ¿O solamente le afecta al papá o al hijo o a la mamá? ¿O el vino acaso dice, bueno, a ti no te va a hacer nada? Porque no, el vino le hace daño al que lo digiere. Si se lo damos a un perro, a un caballo, también le va a hacer daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas tradiciones que se han formado entre nosotros los seres humanos. Vean lo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 2 y verso 8. Colosenses 2, 8 dice, miren que tengan cuidado de que nadie los esclavice por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque en Él mora toda la deidad. Corporalmente en Él, dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con toda circuncisión no hecha de mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. Y cuando estaban muertos en vuestros delitos y en incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que se consistía en decretos contra nosotros y que no era
y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Entonces aquí el apóstol le habla a estos colosenses y les envía esta carta. Les dice, no se dejen esclavizar de nadie ni por nadie, dice, según las tradiciones de los hombres, de acuerdo a los rudimentos elementales del mundo. O sea, le está diciendo, no dejen que los hombres los esclavicen de acuerdo a sus tradiciones, porque en sus tradiciones practican y hacen cosas que no les convienen a ustedes y que van en contra de la palabra de Dios y que les van a hacer mucho daño. Como estamos hablando de esta tradición de ingerir vino, son muy raras los festejos o celebraciones que celebran algunos seres humanos y que no tienen estas bebidas alcohólicas, y la gente inmediatamente lo nota y se siente extraña y dicen que esa fiesta ya no sirve. Pero aquí el apóstol le está advirtiendo y les sigue diciendo, dice, porque en Cristo estamos completos, dice, porque nosotros fuimos circuncidados cuando Cristo fue circuncidado, dice, y cuando Él murió y resucitó, nosotros resucitamos espiritualmente por la fe también juntamente con Él. Y después dice que anulando el acta de decretos que nos era contraria, dice, la arrebató a los principados y potestades y los exhibió y los avergonzó. En otras palabras, aquí el apóstol está diciendo, ustedes no tienen que ser esclavos de nada ni de nadie, porque ya Cristo los hizo libres al morir en un cuerpo natural por nosotros, en el haber sido circuncidado por nosotros. En el bautismo que se practica, la gente que practica el bautismo en agua, dice que es el simbolismo de la resurrección de Cristo. Si la persona realmente vive de acuerdo a como manda la palabra de Dios, simbolismo de resurrección. Entonces aquí el apóstol lo que está diciendo, nosotros somos libres por todo lo que el Señor vino a hacer por nosotros. No tenemos necesidad de dejarnos esclavizar ni por nada, ni de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Y no todas las tradiciones son malas en la humanidad. Hay unas tradiciones buenas, pero son muy pocas. Y el Señor entonces, acuérdese que le reprocha a los escribas y fariseos, cuando habla de comer con las manos limpias, ustedes también, ¿por qué invalidaron la palabra de Dios por sus tradiciones? Y les reprocha duramente. Y entonces les dice, por eso profetizó el profeta Isaías en cuanto a este pueblo, el pueblo de Israel, le dice, hipócritas, dice, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón, hijo mío, dame tu corazón, para que no seas un hipócrita, para que no me honres solamente de labios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, y a todos nos lo dice, a mí también, a todos. ¿Sí? Dios no es excepción de personas, pero es lo que nos conviene, hay que entregarle nuestro corazón a Dios, y por eso insistimos, hay que nacer de nuevo. Hay que venir a Cristo y nacer de nuevo, porque si no, este mundo se lo arrastra uno con toda tradición equivocada que es vista ya como una cosa normal, porque es parte de la cultura, se adora, se honra como parte de una cultura, se le da culto, porque eso es lo que significa cultura, algo a que se le da culto, se le honra, se le recibe y hasta el punto de adorarse. Pero son cosas que destruyen, y en este caso por eso allá, vea lo que dice el proverbista, dice, tus ojos van a ver cosas extrañas. Entonces déjeme decirle un caso que yo personalmente vi en unas personas. Vea lo que dice, que será como el que se acuesta allá arriba del mar en el mastil, porque allá en un barco, está hablando de un barco, de una persona que se acuesta a dormir en un barco y pues se bambalea todo el barco y se marea, tiene descontrol, porque eso es lo que causa el alcoholismo, el abusar del alcohol. Dice, vas a ser como esa persona que está acostada en un barco en medio del mar y está toda mareada allá arriba del mastil. El mastil es el que sostiene las proas, para que el viento sople. Y luego dice, y tus ojos van a empezar a ver cosas extrañas. Entonces escuche lo que pasó con estas gentes. Hace muchos años, unos 25 años atrás, hubo un naufragio de unos turistas americanos que fueron al Caribe a vacacionar. Salieron a un tour, a un paseo, y allá en medio del mar, y se perdieron. Eran varias personas. Se perdieron y entonces no supieron cómo regresar a la civilización. Duraron varios días en medio del mar. Se les acabó el agua, se les acabaron las provisiones, se empezaron a morir. Y especialmente que hacía mucho calor. Hasta el final ya de los días quedaron solo 3 personas vivas. Y estas 3 personas se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacer todo lo posible por sobrevivir y nos vamos a cuidar a nosotros mismos de no beber agua del mar, porque con la desesperación de la sed y viendo el agua del mar ahí, lo primero que se le ocurre a uno pensar es beber agua del mar.
Pero el agua del mar altera las neuronas, altera todo el sistema del pensamiento, de la imaginación y todo eso. No es agua normal como la que bebemos, no. Entonces se pusieron de acuerdo y que no iban a beber. Pero en un momento de descuido, cuando dos de estas personas se durmieron, una de ellas bebió agua del mar. Y exactamente eso fue lo que le pasó. Empezó a imaginarse cosas raras, extrañas, y uno de ellos sobrevivió y cuenta esta historia. Y dice, y la persona cuando bebió agua, dice, se descontroló totalmente. Notamos que empezó a hablar cosas perversas y su voz cambió, como que no era él el que hablaba. Y empezó incluso a hablar en otras lenguas que nosotros no entendíamos. Y con una voz muy fea, muy aguda, muy amenazante también, decía que nos quería matar. Y ya de último, como murió, como nos amenazaba y no podíamos hacer nada, dice, él sacó sus pies de la barca, dice, y los puso en el agua. Y los tiburones, dice, empezaron a comérselo vivo y él no reaccionaba, como que no sentía. No es exactamente lo que está diciendo ahí en el libro de los Proverbios. Vas a empezar a imaginar cosas perversas y hablar cosas perversas. Y lo malo de todo, eso es lo que le pasó a esta. Entonces, por eso entonces, vea, lo que es la palabra de Dios, eso lo escribió allí el proverbista hace miles de años atrás. Y este testimonio que estoy contando hace de 30, 40 años para acá. Lo que causa el tomar agua del mar. Y aquí dice, vas a ser como el que se acuesta, como el que anda de náufrago en alta mar, dice, y que bebe agua del mar, dice, son los mismos efectos. Como si ya hubieran sabido estos que escribieron el libro de los Proverbios. Esto cuando yo lo escuché en el canal de historia aquí en Estados Unidos, un día que llegué de trabajar, llegué cansado, me senté en mi sillón, prendí la televisión, me estaba durmiendo cuando de repente este canal lo puse ahí en la televisión y empezaron a hablar de este testimonio y me desperté porque dije, esto me suena como si estuvieran relatando el libro de los Proverbios capítulo 23 donde habla de las borracheras. Exactamente las mismas reacciones, los mismos efectos que causa el abusar del vino. La gente empieza a ver cosas perversas y imaginarse y hablar cosas perversas. ¿Por qué? Porque pierden el control y el diablo viene y toma control. Hay que tener mucho cuidado y especialmente cuando se convierten en tradiciones. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, no hay necesidad de más. Así que apártese de estas debilidades. Venga a Cristo y acéptelo si no lo conoce para que tenga fuerzas y apártese de ese estilo de vida, de ese mundo que solamente destruye. Está lleno de tradiciones malas que destruyen a la gente. Así que ahí lo dejamos con esta enseñanza. Esperamos que le sirva de bendición. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.